Por favor, denos un poco más de luces sobre esa decisión que tomó DIGEMIT. Permitir que menores de edad de los 12 años en adelante puedan ser vacunados con estas dosis de Pfizer. Sí, lo que pasa es que ya tenemos cada vez más evidencia de que estas vacunas son realmente seguras, que no producen mayores efectos adversos, incluso en poblaciones que se están estudiando de nuevo. Y una de estas poblaciones, obviamente muy importante para nosotros, son los niños y adolescentes. Esto es porque ya hay varios países de Europa y Estados Unidos que están abriendo los colegios, bueno, ya desde hace varias semanas lo vienen haciendo, y entonces es importante lograr también la inmunidad en estas poblaciones para que todo lo que es las nuevas variantes y el virus en general no se logre contener. Nosotros vamos abriendo con la economía y las actividades sociales conforme van avanzando las inmunizaciones. Y esta es una población importantísima. Tenemos que lograr que nuestros niños vayan al colegio, nuestros adolescentes vayan a las universidades y obviamente esta noticia es bienvenida, ¿no? Por supuesto, pero la autorización es para niños a partir de los 12 años hasta los 18 años. ¿O solo hasta los 15, como se está conociendo? Ahí hay una confusión. Sí. Bueno, la evidencia científica nos dice que sí, efectivamente hasta los 18 es totalmente seguro administrar este tipo de vacunas. Todavía en menores de 12 no hay muchos estudios al respecto, se están dando los ensayos clínicos, ya comenzaron, así que en los próximos meses vamos a tener la información. Pero sí, o sea, los estudios incluyen a gente de 18 años. Ya, ahora, doctora, yo entiendo que la prioridad podría ser también los menores a raíz de la necesidad de volver a las aulas universitarias o escolares. Sin embargo, eso también podría ser otra motivación, lo que le voy a plantear, el hecho de que las variantes podrían afectar también a menores de edad. Antes decían solamente los abuelitos, nuestros abuelitos, cuidemos los abuelitos. Luego dijeron los adultos también de 40 por adelante. Luego apareció los de 20 años, 30 años también se contagian. En las variaciones, mutaciones que tiene el virus, ¿se puede estar advirtiendo algún riesgo de que menores de edad también se contagien de manera masiva y agresiva? Es una posibilidad. Lo que nosotros estamos previendo es que la tercera ola que debe estar comenzando lamentablemente entre julio y agosto, de acuerdo a algunas estimaciones, otras estimaciones son un poquito más conservadoras, pero entre fines de julio y agosto podría estar incrementándose el número de casos. Si seguimos con estas manifestaciones que ustedes estaban hablando, masivas, y la movilización de gente, eso nos pone en riesgo obviamente de adelantar una posible tercera ola, pero lo importante es que si la población de mayores de 50 años, que es lo que estamos tratando de conseguir hacia fines de agosto, está inmunizada, obviamente esta tercera ola a quienes más va a afectar es a la población que no está inmunizada, que son los menores de 50. Estamos hablando, se dice, entre 30 y 50. Y sí, efectivamente, lo que las vacunas hacen es prevenir enfermedad severa y muerte. Entonces, definitivamente podrían ocurrir casos mayores de 50 años que podrían estar accediendo a los hospitales sin necesitando oxígeno, pero la gran mayoría de personas que van a necesitar oxígeno son probablemente los que no están inmunizados, pues justamente son los menores de 50. Ahora, no es una prioridad, o sea, el hecho de que la DIGEMIT haya autorizado las vacunas en este grupo etario no quiere decir que sean una prioridad para la inmunización, simplemente que ya se pueden usar en este grupo etario, ¿no? La prioridad sigue siendo la edad. Pero por ahí iba mi pregunta, ¿qué pasa en este momento, qué pasa con los niños de 18 a más, los adolescentes, que puedan estar pasando por un cáncer o por alguna enfermedad con comorbilidad? Ellos podrían ya inmunizarse desde este momento con alguna enfermedad rara o de algunos eventos de enfermedades psiquiátricas. ¿Podrían estar ya inmunizándose desde este momento?
Sí, o sea, las indicaciones para la inmunización han ido ampliándose no solamente de acuerdo a la edad, sino también al número de comorbilidades. Por ejemplo, al principio solamente estábamos hablando de enfermedades huérfanas o raras, ahora ya estamos hablando de pacientes con VIH, de pacientes oncológicos y otras condiciones crónicas también. O sea, ya se está ampliando la base, como usted menciona, de las enfermedades crónicas que podrían estar dándoles a los adultos, incluso jóvenes, una condición de vulnerables. Entonces la lista ya es mucho mayor, eso hay que revisarlo en la página web del ministerio, pero incluye muchas de las condiciones que usted ha mencionado. Que ya entonces, los niños, sí, ya aquellos pacientes de 12 años, de 13 años, de 14 años, por ejemplo, con bipolaridad, por ejemplo, con algún tipo de cáncer, por ejemplo, con VIH, ya podrían estar inmunizándose desde ya. Ya deben estar comenzando, sí, por su condición de vulnerables ya deben estar iniciando su vacunación. Ahora, doctora, nos queda una preocupación. Usted nos acaba de decir que probablemente se esté dando esta segunda ola entre finales de julio o inicios de agosto. Perdón, la tercera ola. Sin embargo, al parecer la tercera ola termina siendo inminente. Solamente falta confirmar de cuándo podría comenzar. ¿Cuáles son esos factores que contribuirían? ¿Qué tipo de variantes COVID podrían estar influyendo en este repunte de casos? Sí, en realidad esto es bastante impredecible. Hay, como le digo, estimaciones de que a fines de julio podríamos estar en riesgo y hay otras estimaciones que dicen que en agosto ya el riesgo es mayor para comenzar una tercera ola. Todo depende del comportamiento humano. Si nosotros, como una vez más, nos relajamos en la protección respiratoria, nos aglomeramos, seguimos con estas digamos, concentraciones de personas, el riesgo aumenta. Los factores que condicionan esta tercera ola, entonces, son... en primer lugar, el comportamiento humano. En segundo lugar, la presencia de variantes es muy importante también porque las variantes han venido a cambiar el juego. Antes nosotros pensábamos que, y siempre hemos manejado la posibilidad de que por lo menos 6 meses duraran los anticuerpos neutralizantes a niveles suficientemente altos para prevenir una segunda infección, lo que nosotros llamamos una reinfección. Pero lamentablemente hay variantes que escapan estos anticuerpos y estamos viendo reinfecciones incluso en periodos más cortos que 6 meses. Entonces, sí hay reinfecciones, incluso algunas de estas reinfecciones han sido severas, han terminado con pacientes hospitalizados y en pocos casos fallecidos. Entonces, estas variantes, en especial la que tenemos circulando, es bastante agresiva, la lambda. Ya tenemos cada vez más información de que es una variante muy importante, con muchas características. Es la C37, ¿no? Lamentablemente... Sí, la C37 ahora se llama lambda, ya ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una variante de interés. Nosotros creemos que estamos reuniendo los argumentos ahora para ver si se le puede considerar como variante de preocupación. Nosotros creemos que tenemos los suficientes elementos, pero hay que reunir todavía más evidencia científica. Estamos con la Delta en Arequipa, que si bien todavía no se ha propagado masivamente, porque todavía son 2 casos, seguimos haciendo la vigilancia genómica y en algún momento estos 2 casos pues pueden trepar a más, e incluso hay otras variantes nuevas que vienen emergiendo de manera local. Entonces hay muchas de estas variantes que van a seguir emergiendo mientras siga habiendo transmisión del virus y que en algún momento nos podrían poner muy en jaque, porque ¿qué pasa si en algún momento una variante ya no funcionan las vacunas y escapa? Claro, hasta este momento no pasa eso, ¿no? No tenemos eso, felizmente, pero en algún momento, si seguimos sin controlar la enfermedad, podría emerger eso. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Ahorita que estamos con la ola disminuyendo, tenemos que sostener los esfuerzos. No es que ya pasó, eso ya nos pasó en diciembre. Todo el mundo estaba contento y luego en enero fue muy devastador. Ahora, doctora, perdón, Giovanna, antes de que se vaya ese tema de las vacunas de la cabeza. En Iquitos tuve una información proveniente de esa parte del país el día de ayer en la que se menciona que por lo menos 21 médicos habrían sido reinfectados pese a que tenían las 2 dosis de Sinopharm. ¿Están haciendo algún seguimiento sobre este hecho o el seguimiento con los médicos que recibieron la dosis de Sinopharm que luego fue desestimada por un tema de negociaciones del gobierno?
Sí, eso es muy importante y sí, gracias por la pregunta porque es muy importante decir que, mire, lo que nosotros vimos es que a pesar de que estaba circulando la variante esta lambda, cuando los médicos nos comenzamos a vacunar, o sea, todo el personal de salud se comenzó a vacunar y lo que vimos fue una reducción muy, muy importante tanto de las infecciones como de la muerte, porque las vacunas son altamente efectivas en reducir enfermedad severa y muerte sobre todo, que es lo que queremos reducir. Hay vacunas que no son tan efectivas en reducir infecciones. La de Sinopharm es moderadamente efectiva en reducir infecciones, no es tan efectiva como las de ARN tipo Pfizer, pero sí te reduce enfermedad severa y muerte. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es cruzar las bases de datos que tenemos sobre infecciones y personal de salud para ver justamente cuántos de esos casos aparecen. Si son unos pocos casos, realmente no es evidencia suficiente para sustentar una tercera dosis, ya sea con la misma Sinopharm o con una Pfizer, pero si vemos que en el tiempo sostenidamente se vienen incrementando estos casos de contagios en personal de salud, esa sí podría ser un elemento de juicio para poder considerar la posibilidad de una tercera vacunación. Lo de Loreto queda confirmado, que hay casos de reinfección de más de 20 médicos que recibieron las 2 dosis de Sinopharm. Exitosa. En este momento justamente estamos haciendo ese análisis, yo no lo puedo confirmar en estos momentos, justamente ese es el cruce de base de datos que tenemos que tener, pero lo que quiero decir es que esa información, o sea, va a venir y esto es cambiante. Lo que yo le puedo decir ahora que las 2 dosis es suficiente, mañana pasado con esa información confirmada podría cambiar. La ciencia va cambiando y con coronavirus todo es nuevo. Entonces, lo que le digo es que estamos expectantes, estamos haciendo la vigilancia y si en algún momento hay que ajustar algo, lo vamos a hacer, no hay problema. Doctora, ¿ya se puede asegurar si es que alguna de estas variantes es más letal? Porque nos han estado repitiendo en la aparición de cada variante, nos están diciendo si es más contagiosa, no podemos asegurar si es más letal o no. ¿Ya hay estudios para ver si estas variantes sí son más letales o no? Ya, eso también es muy importante. La letalidad se habló que sí se incrementaba con la variante alfa, la que inicialmente fue ubicada, identificada en el Reino Unido. Se hicieron los estudios respectivos y se vio que había un pequeño incremento de la letalidad. Con las otras variantes esto no se ha confirmado. Por ejemplo, con la variante Delta se han hecho estudios en Inglaterra donde no hay elementos suficientes para considerarlo más letal. Con la variante lambda todavía no hemos hecho los estudios porque tenemos que comparar. O sea, la letalidad se compara gente que tiene una variante con gente que tiene otra variante y se compara la letalidad. Lamentablemente ahorita en el Perú el 90% de las personas tienen variante lambda, entonces es difícil comparar, pero en general lo que sabemos es que la letalidad está un poquito incrementada en la alfa. En el resto lo que pasa es que como son mucho más transmisibles, proporcionalmente producen más casos y obviamente proporcionalmente también hay más fallecidos. Eso es lo que ocurre. O sea, a nivel epidemiológico sí producen más muertes, pero es por un tema que producen más casos en general. Ahora, doctora, para terminar, una respuesta brevísima que el tiempo nos ha ganado. ¿Habrá tercera ola, sí o sí? Yo creo que con el comportamiento que tenemos definitivamente, o sea, estamos pensando en política, estamos pensando en un montón de cosas, pero no estamos pensando en el control de la enfermedad. Mi impresión es que sí, definitivamente viene una tercera ola.